RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Y bueno, llegó el mes de marzo y definitivamente tenemos mucho que hablar porque empezaron las clases escolares en muchos lugares de los colegios privados del país. Los colegios públicos todavía están a empezar y algunos colegios están en proceso de iniciar clases. Y para eso hemos invitado a un experto ya en el tema. Ha sido director de colegios, ha sido regional de una cadena de colegios. Actualmente Harry Patrón está con nosotros, él es docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas, también es docente de la Universidad de Piura, es gestor educativo, tiene una gran labor ahorita con una congregación. Ya nos contarás un poquito, Harry, qué cosa estás haciendo ahí. Y lo primero, gracias por el tiempo que te has tomado. Gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Desde acá, en Hablemos de Educación, tenemos un espacio siempre propositivo a los docentes, a los padres de familia, a los gobiernos regionales o a los municipales que nos escuchan. Y muchas veces le llevamos ideas, proyectos o le damos consejos. Hoy vamos a hablar de un tema importante, el inicio del año escolar, ¿no? En varios sectores ya se ha empezado, el público está por empezar. Tus primeras palabras, coméntanos un poquito. Sí, bueno, Gustavo, primero agradecerte la invitación de poder estar acá y compartir algunas ideas, reflexiones sobre el tema de la educación y este inicio del año escolar, ¿no? Sí, yo, como tú lo has dicho, yo normalmente me he desarrollado en el campo de la educación a nivel de la gestión educativa y en el campo de la docencia también, ¿no? He estado en instituciones de distinta índole, sector privado, sistema cooperativo, fines de lucro, sin fines de lucro, y tanto a nivel secundario, escolar, como a nivel universitario en todos los grados, ¿no? Posgrado, pregrado, educación continua, etcétera, ¿no? Te agradezco la oportunidad de poder compartir experiencias. Gracias por tu tiempo, porque sé que estás en varias labores, también eres docente universitario, entonces estás pronto a empezar las clases, sé que tienes clases también. Ya estamos en clases. Ya estás en clase en algunos casos, te has tomado un tiempo para hablar del tema, ¿no? Tú has sido director de colegio, vamos a darle un pulicherre a la Recoleta, acá tienen un señores los que nos vean y nos escuchen en diferentes zonas del país. Tú has sido director de Recoleta por muchos años, conocido por la buena gestión que tuviste. Gracias, ¿no? gracias. Y todavía no te conocía y ya escuchaba de ti con muy buenas referencias. Gracias. Has sido director regional también en una cadena de colegios, en fin, hoy has vuelto a la congregación, estás ayudándolo en algo. Has tenido experiencia en la gestión, has estado en el Lincoln como gerente, colegio cooperativo, ¿no? Así la es. verdad que yo, lo que he visto en los colegios, a las personas que han trabajado en colegio cooperativo, algunos han terminado con terapia. Otros han terminado pelados. Yo todavía estoy en camino, pero todavía no he trabajado en colegio cooperativo. Conozco un gran amigo, desde acá le mando un gran saludo al profesor César Bazán, que fue mi profesor y fue director del Bebedauer. Y César Bazán me dijo, se me acabó el pelo estando en el Bebedauer, así me decía, con un colegio cooperativo. En fin, tú has tenido esta experiencia, Harry. ¿Cómo se prepara un colegio para el inicio del año escolar? Como docentes, como equipo directivo y después como padres, ¿no? Los padres, ¿cómo deben preparar al chico? A ver, en realidad el año escolar para un colegio, si hay una gestión responsable y eficiente, se empieza a planificar desde el año anterior, ¿no? Normalmente, digamos, en la segunda mitad del año escolar anterior, ¿no? Y lo primero que hay que tener claro es, digamos, un punto cero es evidentemente la propuesta educativa que tiene el colegio y cuál es el norte que está persiguiendo ese colegio en relación a su proyecto educativo, ¿no? Y en base a eso, ya comenzar a aterrizar los temas a partir de ciertas situaciones de coyuntura o para cada año escolar que se presentan cierto tipo de necesidades, ¿no? Entonces ahí se establecen objetivos pedagógicos, objetivos formativos y ubicados y definidos esos, uno normalmente comienza a ver también el tema administrativo y financiero, porque esa parte, digamos, de lo que conforma una escuela se vuelve el soporte de poder lograr los objetivos pedagógicos y formativos, ¿no? Entonces,
Es una dinámica sumamente, no voy a decir práctica, porque también requiere mucha elaboración, Claro. pero donde equipos directivos, equipos docentes, por áreas, por niveles, por grados, se sientan, se reúnen, hacen un trabajo de diagnóstico de los chicos, de cómo ha sido el trabajo durante todo el año y cómo se puede proyectar hacia el siguiente año para corregir algunas deficiencias o poner nuevos retos o mayores retos para poder salir y seguir mejorando en la educación, ¿no? Entonces, es un trabajo al detalle, es un trabajo de mucho sueño, en el sentido de tener alguna visión, de tener ilusión. Es un trabajo de mucha habilidad a nivel de gestión, porque hay que confabular y hay que tratar de equilibrar, hay que tratar de coordinar muchas áreas que son normalmente distintas dentro de un colegio, ¿no? Y que cada uno tiene, pues, evidentemente sus propios objetivos también, que contribuyen al objetivo general, pero hay que compatibilizarlos todos, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque tú me hablas que se va trabajando un año antes, ¿no? Y bueno, muchos profesores, acaba de diciembre, ¿no? Como yo en broma decía, en diciembre el profesor dice, por fin se acabó. Algunos profesores dicen eso, otros, al contrario, apenados porque se acabó un año. Ajá. Y extrañan la docencia, extrañan compartir con los alumnos, tanto con los niños o como con los adolescentes. Pero claro, también es cierto que el colegio hace una pausa en enero, pero mucha gente no sabe, ¿no? Y eso hay que decirlo, en enero muchas veces el colegio está trabajando. Correcto. El área administrativa es la que más trabaja muchas veces, ¿no? La área de mantenimiento. Yo ahí te puedo decir que los años más intensos que hay en un colegio, los meses más intensos que hay en un colegio, suele ser entre octubre, septiembre-octubre, hasta marzo-abril del año siguiente. Contrariamente a lo que las personas piensan, que a lo mejor la intensidad de un colegio empieza en marzo-abril con el año escolar y termina en diciembre. Exacto, ¿no? No, lo que pasa es que la buena planificación, ¿no? Y la buena evaluación y el buen planteamiento de objetivos y metas que uno va a tener para el año escolar, si se hace bien en ese periodo, el año escolar va a fluir de manera natural y se van a poder lograr los objetivos. Y ese aparente receso, digamos, que ahí varía un poco en los colegios, entre diciembre, enero, febrero, más bien es un tiempo intenso también de trabajo, ¿no? Es una etapa de planificación. Es quizás de las pocas momentos y oportunidades que tienen los docentes para sentarse juntos y los equipos directivos también para pensar el colegio, ¿no? Para pensarlo, porque después empieza el año escolar y entra el tren, ¿no? La vorágine, y hay que estar atendiendo a los chicos, hay que atender a los papás, hay que atender incluso situaciones muy particulares que aparecen el día a día, minuto a minuto en un colegio. Pero ya no hay tiempo casi de poder ejercer planificación, ¿no? Ese es el tema. Eso es bien interesante, ¿no? Esa etapa que nadie lo ve, ¿no? A veces todo el mundo cree que enero y febrero los profesores se van a descansar, ¿no? No es así, porque los hay un tiempo de descanso. Hay un tiempo es normal, pero hay trabajo intenso, y también los profesores se preparan un proceso de capacitación, se actualizan, van preparando las sesiones, en fin, diversas razones, y esa es la preparación de la escuela. Pero también hay algún tema, y tú eres economista, me acabas de decir, es importante el inicio del año escolar para los padres de familia, ¿no? Mucha gente comienza a decir, uy, ni bien salimos de Navidad y ya estamos ahorita empezando el año, que compra de texto, que compra de los útiles, en fin, ¿no? Qué movilidad se va el chico, si es que tiene movilidad, si no, quién lo lleva, en fin, las pensiones a veces suben un poco, a veces, bueno, están en el estándar. O sea, hay un tema económico que también se maneja, ¿no? Yo veo mucha ilusión en los niños. Por ejemplo, yo tengo hijos pequeños todavía, de 10 y 8 años, y una ilusión, ¿no? Que llegan los libros nuevos, huele a nuevo. Una hija de 7 años. Lo forran, entonces tú dices, pucha, qué emoción hay, ¿no? Ya en secundaria los chicos todavía están con el pelo largo, ya no quieren ir algunos, pero los padres de familia también entran en una situación un poco tensa. Tú como padre, ¿qué consejo le podríamos dar en este proceso? Yo lo primero que te diría es depende en qué momento se encuentra el padre de familia en relación a todo lo que es la etapa escolar, ¿no? Porque una cosa es prepararte como padre de familia cuando tu hijo recién va a empezar la etapa escolar, y otra cosa es cuando ya tu hijo está en cuarto grado de primaria, en tercero de secundaria, etcétera, ¿no? Si es el primer caso, con tranquilidad y con un tiempo relativamente suficiente en el sentido de permitirte poder conocer distintas propuestas educativas, hay que hacerlo, digamos, con paciencia, ¿no? Y no hay que buscar, para el caso del padre que recién va a empezar esta etapa escolar, el colegio perfecto, porque eso no existe.
O sea, todos los colegios, más que yo no diría estrictamente dificultades, sí tienen decisiones que implican cierto tipo de prioridades. Y esas prioridades tienen mucho que ver con su propuesta educativa, ¿no? Entonces, algunos le darán un poco más de fuerza al deporte, otros le dan más fuerza a la parte formativa, otros le dan un poco más de fuerza a la parte científica, la matemática, por ejemplo, la química, la física, varía, ¿no? Y lo que uno tiene que hacer como papá es, yo, ¿qué es lo que quiero para mi hijo? Es lo primero que uno se tiene que preguntar. Exacto. Y en función a eso, comienzo a buscar el colegio que más se adecue a mi intención, ¿no? Porque si no, lo cual no es para nada deseable, más bien genera conflictos muy, muy duros, ingresar a un colegio donde el colegio tiene una propuesta y yo tengo otra filosofía dentro de lo que puede ser la vida para mí y para mi hijo, comienzan los conflictos, las tensiones y ahí empieza el choque de trenes, ¿no? Y sí, y uno puede llegar a situaciones extremas muy complicadas, ¿no? E incluso el niño, la niña o el adolescente. Y algo que hay que ver, eso es algo importante, ¿no? Porque al medio de todo esto, en cualquier situación, están los chicos, ¿no? Están los chicos, los adolescentes, los niños, que están hasta cierto punto como espectadores viendo cómo el papá o el colegio resuelven su futuro, ¿no? Sí, es verdad. Y en el caso de un papá que ya tiene un tiempo, elegido, ¿no? Ahí aparecen otro tipo de prioridades, digamos, ¿no? De hecho, lo que tú decías, hay un tema económico para poder planificar lo que es el costo del año escolar, ¿no? Yo creo que es positivo que los papás tengan una información con cierto tiempo de anticipación para saber cuánto va a ser el costo el año siguiente. Y tener muy claro lo que puede ser tu propia posibilidad de pago para el año siguiente, ¿no? Eso es uno. Dos, una vez que el colegio ya comienza a trabajar más directamente con el año escolar en curso, preocuparse de conocer un poco quién es el profesor, quién es la profesora, sobre todo el que asume la tutoría del salón, porque de hecho va a ser el primer vínculo que va a tener el papá para con el colegio, ¿no? A veces el papá tiene la mirada de que todo tiene que ver con el director, ¿no? Y sí, es cierto, algunas cosas tienen que ver con el director del colegio, pero antes del director está el profesor de aula, o es el auxiliar del aula, o está el profesor de un curso o una asignatura determinada, que en cualquier circunstancia es muy posible que pueda resolver las cosas de una mejor manera, incluso el mismo director, por el rol que le toca. Entonces, el acercarse al colegio y ver eso es importante. Y un tercer punto que a mí me parece muy importante, sobre todo en esta época, es que el padre de familia nunca se olvide de ese rol, de que soy padre de familia. No soy consumidor, no soy quien está comprando un servicio, digamos, como si fuera yo a comprar un Inca-Cola a la tienda de la esquina, sino soy un padre de familia en cualquier situación o circunstancia en el colegio. Sea una situación sumamente positiva, de logro importante, no sé, mi hijo logró el primer puesto en un salón, en el salón, o en situaciones un poco complicadas de disciplina que siempre salen, nunca olvidar ese rol, ¿no? Y es algo que los papás deben tener bien claro, porque facilita, tanto para el colegio como para ellos, frente a cualquier dificultad, poder resolver el problema que pueda tener un chico, una chica ahí. No, totalmente. Es muy válido estos tips que le estás dando al papá para elegir un buen colegio, para si ya está en un colegio, cómo encaminarse y afrontar el tema. Porque todos los años nos enfrentamos, ¿no? O sea, y a veces y yo escucho siempre las noticias de todo, parece que es repetitivo, ¿no? Si tú escuchas noticias en la época de febrero, marzo, hablan del tema del año escolar, ¿no? Que no, por el lado público a veces que no llegaron a estar los materiales o no llegaron a tener la construcción necesaria, no se equipó, o en otros es los costos, los útiles y todo el tema, ¿no? Siempre se habla de lo mismo. Si me permites la interrupción, como experiencia personal, cuando estuvimos conversando con mi esposa para poner a nuestra hija en un colegio, a nosotros nos hubiese encantado ponerla en el colegio donde estudiamos, ¿no? Es más, los dos estudiamos en el mismo colegio. Pero casualmente también fue uno de los lugares donde yo trabajé. Entonces yo dije, si yo voy a ese colegio, ¿me van a ver como un padre de familia? ¿No? ¿O me van a ver como alguien que trabajé, como alguien que estudié? ¿Mi hija será la hija de o va a ser una chica que va a hacer su propia historia? Y conversando con mi esposa dijimos, no, mejor que vaya a un colegio que evidentemente tenga coincidencia con lo que buscamos, pero que haga su propia historia y donde el que habla, o ella misma como mi esposa, vayamos como padres de familia. O sea, fue un criterio, me acuerdo, importante, ¿no? Y lamentablemente, con el dolor de nuestro corazón y todo, no fue a nuestro colegio, pero creo que era una buena decisión en este caso para ella, ¿no? Para nuestra hija, ¿no? Es importante lo que mencionas, la elección de los colegios, cómo trabajar, los padres cómo trabajar sobre su presupuesto,
Entonces yo digo, a veces es muy sensacionalista la prensa, ¿no? Y toca el morbo del tema de los útiles, lo caro que se ha puesto todo. Y después lo clásico que en diciembre, bueno, es el tema de Navidad y son dos fechas bien marcadas que tenemos a veces incluso en el escenario de la prensa y en los medios de comunicación. Pero independientemente de eso, ya hemos hablado un poco de los papás, un poco los docentes, los equipos directivos se preparan e inicia el año. Entonces, eso hay que tener en claro, ¿no? Y bueno que de tu experiencia lo has comentado, para que la gente sepa que realmente hay un trabajo previo. No solamente que Gustavo Nakamura le está diciendo hay un trabajo previo, no, hay una evidencia. Tú como gestor y has sido director de colegios, has manejado algunos colegios en simultáneo como regional de una cadena, entonces que es más complejo porque has tenido que manejar varios a la vez y a veces la homogeneidad también de cómo inicia el año y todo ello. Pero vamos a ir a una pausa, pero quiero entrar a tu experiencia también. Quiero que compartas tu experiencia y compartir tu experiencia como gestor educativo y concretamente con el tema de la educación privada. Vamos a hablar un poquito de la educación privada, las problemáticas que estamos encontrando en la educación básica en este caso, y después la experiencia que has tenido, porque tú has tenido el gusto de trabajar en colegios religiosos, has tenido el gusto de trabajar en colegio cooperativo, no religioso. Entonces hay modelos de gestión que también hay detrás de una institución educativa. La gente piensa de colegio privado, o de los curitas, o es de las monjitas, o es del señor tal. Pero hay modelos de gestión detrás de organizaciones y que de repente los directores que nos escuchan o los padres de familia sepan y entiendan cómo son esa organización. ¿Listo? Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Estábamos hablando con Harry Patrón. Harry, hemos hablado, y la pregunta que te hemos dejado antes de la pausa es tu experiencia en la gestión. ¿Cómo ves actualmente la educación privada? La educación privada, la educación básica, vamos a hablar, porque es la experiencia en los casos de los colegios. ¿Cómo ves actualmente la situación? Mucho se ha hablado del decreto de urgencia que han sacado, algunos dicen que hay un exceso, otros dicen que está bien, en fin. Y después nos expliques también los tipos de gestión que hay privada, ¿no? Porque hay diferentes modelos de gestión que tienen actualmente los colegios privados. Sí, mira, el tema de la educación privada en general, y no hablo solamente de los últimos meses con los decretos de urgencia, sino ya desde hace varios años atrás se viene complejizando, ¿no? En el sentido siguiente. Dadas las normativas, dada la evolución que ha habido en la educación en los últimos años, se requiere un expertise mucho más profesional en todo sentido, ¿no? No hablemos solamente del expertise del docente o del expertise del directivo en temas pedagógicos, sino también en temas de gestión, ¿no? Entonces quizás hace algunos años atrás, cuando los colegios, por ejemplo, no funcionaban bajo el régimen laboral de la actividad privada, sino tenían su propio marco a través del Ministerio de Educación, entonces las reglas de juego para el colegio están un poquito más claras. Cuando se rompe ese cascarón y salen, por ejemplo, al régimen laboral de la actividad privada, de pronto los directivos dicen, ¿y ahora cómo hacemos contratos? ¿Pagamos, no pagamos horas extras? ¿Cuándo es posible tener alguna situación contractual un poco diferente? Aparece un montón de cosas muy distintas, ¿no? Entonces, ha requerido mucha especialización. Y a la par de eso, han aparecido, como decías, algunas normas que tratando de lograr una posición un poquito más justa, más informada para los padres de familia, sin embargo ha generado también algunos candados y algunas complicaciones en los colegios, ¿no? Y en algunos casos, no en todos, hace un ratito yo mencioné algo que había favorecido creo a los papás y que también creo que favorece a los colegios en el tema de la información, por ejemplo a nivel de evolución de las pensiones. Sin embargo, sí hay algunas otras normas que han favorecido más bien situaciones no deseadas y que ha perjudicado tanto a los colegios como perjudica también a los padres de familia, ¿no? Una de esas es el tema del cobro de las pensiones y de cuáles son las medidas que se puede tomar desde un colegio para poder hacer frente a este problema de algunos papás deudores, ¿no? Que lejos de resolver el problema del abuso que hubo de algunos colegios a los papás, a todos los ha complicado un poco porque los papás que siempre fueron puntuales siguen siendo puntuales, los colegios que recibían eso con puntualidad lo siguen recibiendo y más bien el papá que normalmente era moroso nunca ha pagado y sigue sin pagar.
con la ventaja además de que se ha flexibilizado un poco las sanciones que puede haber para ese padre de familia, ¿no? Para poder resolver el Claro, problema, ahí ¿no? viene el tema de la ley de la economía de protección familiar, si no me Correcto, equivoco. así es. Esa ley que sacó, no sé si es en el gobierno de Humala, que fue, se salió. Bueno, ha salido en esos años, pero ha ido teniendo algunas Hay modificaciones. tenido ¿no? modificaciones, Sí, sí, sí. ¿no? Y prácticamente el padre de familia se va sin pagar, ¿no? A veces hay algunos casos que casos, lleva en algunos casos, a sí. extremos a eso, ¿no? Que no puedes retener la Sí, libreta, o sea, correcto. hay un serio mecanismo. ¿no? Ahora es posible, hasta donde yo he estado revisando la normativa, de poder retener certificados, Sí. pero hay la condición que el colegio tiene que haber informado previamente de esa posible situación al padre de Así familia, es. ¿no? Está bien, es adecuado, ¿no? Pero yo creo que para apostar por cualquier normativa que tenga que ver con la gestión pedagógica, administrativa, económica de un colegio, es bueno acercarse a conocer la realidad de los colegios, ¿no? Cómo funcionan, cuál es la dinámica, porque una perspectiva, creo hasta cierto punto errada, es que si bien el colegio privado funciona bajo todos los regímenes de la actividad privada, eso no implica que el colegio sea estrictamente una empresa, incluso los colegios que tienen fines de lucro. O sea, aún los colegios con fines de lucro, por la naturaleza de la organización, de la institución, no es una empresa. Así es. ¿no? Entonces, y más bien hay una mirada, una perspectiva, por eso decía un tanto errada, de que yo comienzo a evaluar la gestión privada de un colegio o cualquier dificultad que pueda enfrentar, como si lo enfrentara cualquier empresa del sector privado, ¿no? Entonces, esa perspectiva de reconocer que son primero colegios y que tienen sus propias dinámicas y sus propias particularidades, me parece muy importante, ¿no? Sí, eso es importante. Y en base a eso sacar una normativa, ¿no? Sacar una normativa, así es. Porque Lo que si decíamos no, hace un momento, tú decías, hay la imagen de que en el colegio entre diciembre y enero en buena parte no se hace nada. Sí. No, la dinámica en colegio es que eso sigue funcionando. Entonces, ¿cómo puedo sacar una normativa que más bien recorta algunas cosas ahí que sí, cuando ahí- están ahí trabajando? hay un ¿no? espíritu bien particular porque yo tuve la oportunidad de trabajar en un momento en el Congreso de la República y conocí de cerca esa normatividad que fue un cúmulo de algunos proyectos de ley que estaban en el tintero, ¿no? Donde pedían que los colegios privados solamente podían cobrar los días efectivos de clase, ¿no? Era como yo, el ejemplo, el símil que le hice a ese congresista en ese momento, le dije, es como que usted me diga que le vamos a pagar por los días efectuados de sus De legislatura. de legislatura. Claro. Y cuando no hay legislatura, cuando se hace el parámetro de la legislatura, porque hay un silencio en el Parlamento, que usualmente se da entre diciembre, acaba, ni siquiera noviembre está acabando, está diciembre, enero y febrero, como dirían ellos, no tendríamos que pagarles, ¿no? El Tesoro Público. Entonces recién cuando se activa la legislatura. Y dijo, no, pero tenemos, lo mismo pasa Correcto. en los colegios, le dije. Además, al profesor yo no le puedo decir, yo te pago por las horas de clase, cuando tienes un tiempo completo, ¿no? ¿Y cómo le justifico a él diciéndole que en julio te pago 10 días, en diciembre 2 semanas? O sea, vamos, ¿de qué estamos hablando? No, ahora... El exceso, perdón, era que en mayo incluso, como hay colegios privados que tienen vacaciones en mayo, el exceso era que en mayo ni siquiera tengan Y yo que cobrar. veo cuando tú elaboras una norma, das algún tipo de ley, tú haces un análisis técnico de la realidad que estás enfrentando, ¿no? Entonces, un buen ejemplo de lo antitécnico que puede ser alguna de este tipo de normas es que si tú dices el padre de familia debe pagar solamente 15 días porque en diciembre se van 15 días, la cosa es muy sencilla. A lo mejor los colegios lo que van a hacer es prorratear otra vez los costos y lo van a cortar y el incremento de la pensión mensual va a subir. Entonces, y uno comprueba ahí que no tiene una evaluación demasiado técnica, ¿no? Entonces, por eso insisto en lo anterior, cuando uno saca normativas vinculadas al sector de educación en cualquiera de los niveles, formativo, pedagógico, de gestión, etcétera, hay que acercarse a la realidad y a la dinámica de funcionamiento de una escuela, ¿no? Sí. Y en función a eso, ver qué cosas se puede aplicar en cada sector, Sí. ¿no? Yo creo que ahí estamos pasando una coyuntura particular. Sí, Estamos correcto. viviendo ahora con el nuevo ministro, sus declaraciones. Nadie está en contra de la calidad educativa, creo yo, ni los privados ni los públicos. O sea, vamos, en sentido general creo que cualquier ciudadano de a pie, nosotros como padres de familia queremos la calidad educativa del servicio que nuestros Correcto. hijos reciben. Es perfecto, esa premisa creo que no está en discusión, ¿no? Pero sí creo, no sé qué opinas tú, es el tema de que el enfoque va muy últimamente, lo público es bueno y es gratuito, y lo privado que es costoso es malo. No necesariamente, porque hay públicos que son muy buenos, otros que no,
Y hay privados muy buenos, como hay privados que, bueno, tendrían que mejorar si quieren seguir en el sistema, ¿no? Creo que otra vez estamos poniéndolos todos en la bolsa, en la misma bolsa, como dicen, ¿no? Sí, lo que pasa es que ha habido una, llamémosle, proliferación de colegios privados, pequeños, que ni siquiera hicieron el proceso normal de creación de un colegio, por ejemplo, pensando en una axiología, ¿no? En una intencionalidad educativa, y simplemente aprovechando la figura de que es posible fundar un colegio con fines de lucro, armo lo mínimo necesario, lo establecido en algunos parámetros que da la ley y y ya pude crear un colegio, ¿no? Y no es un colegio, pues, ¿no? En la práctica termina siendo cualquier organismo, pero educación no lo da, ¿no? No da educación. Ahora, yo evidentemente creo primero que la educación es un derecho, ¿no? El cual deben todas las personas tener acceso a este derecho y a una educación de calidad, ¿no? Sí creo, y esto es una perspectiva si quieres muy de economista, es que ninguna actividad, servicio ni nada por el estilo es gratuita, en el sentido de que cualquier persona siempre va a tener que pagar por algo que es gratuito. Entonces, si estamos, por ejemplo, a nivel del sector público, creo que es correcto que el sector público ofrezca una educación gratuita para las personas, pero por algún lado hay que financiarla, por algún lado hay que costearla, ¿no? Incluso podría ser entre comillas gratuita, porque no es gratuita porque nos cuestan nuestros impuestos. A eso voy, ¿no? Y en el sector privado es algo similar, ¿no? Nada más que ahí la relación es mucho más directa porque es el mismo padre de familia que inmediatamente ve que es el que paga, ¿no? Que paga por un servicio en concreto. Sí, es interesante. Y ahora entrando a la gestión de los colegios privados, ¿tú has tenido la experiencia de estar en colegios religiosos y has tenido la experiencia de estar en un colegio cooperativo? ¿Cuáles son las dificultades o cuáles son las bondades de esos modelos? ¿Cuál ha sido más dificultoso para ti de repente en algún momento? ¿Crees que el tema cooperativo tendría que cambiar en esto si es favorable? En el tema religioso es más como una empresa familiar, dicen algunos, otros lo manejan más como empresa propiamente, y después hasta una corporación, ¿no? Es otra figura, ¿no? Sí. Mira, yo creo que hay, como dices, distintos modelos y cada uno tiene sus bondades, ¿no? Yo rescataría, por ejemplo, a nivel de colegios religiosos, al margen de cualquiera sea su credo, de que el hecho de que sean religiosos obliga a que la institución educativa piense y repiense permanentemente lo que es su proyecto educativo, ¿no? Por lo tanto, va a estar muy enfocado, muy dirigido a la esencia de la educación. Yo creo que eso es una de las grandes bondades que tiene un colegio particular religioso, ¿no? En el colegio, digamos, cooperativo, ¿no? Creo que una bondad bien trabajada podría ser esta relación, este vínculo que puede haber entre todos los miembros de una comunidad educativa, sabiendo que el padre de familia participa como propietario, como accionista, o el nombre que podamos darle, de ese colegio cooperativo, ¿no? Ahora, en ese modelo es sumamente importante tener claro lo que también mencionamos hace unos minutos, los roles, ¿no? Si bien un padre de familia, en el caso del modelo cooperativo, es de alguna manera propietario del colegio, tampoco no se puede olvidar que es justamente un padre de familia y que no puede interferir con la labor natural de un docente, ni imponer algún tipo de metodología o cosas así, salvo que tenga que ver ya con un tema mayor que puede ser la axiología del colegio, la intencionalidad educativa, y eso se discute a otro nivel, ¿no? Se discute a un nivel de dirección del plantel, se discute a un nivel de consejo de administración y se establecen líneas y políticas generales para la institución. Pero en el día a día no puede condicionar a un padre de familia la labor del docente, ¿no? Y tiene que estar totalmente libre el colegio, ¿no? En cierto sentido. En un colegio privado, digamos, laico, sin mayor creencia religiosa se trabaja mucho el tema axiológico también, ¿no? Es una de las bondades. Y también, digamos, hay una cierta gradualidad y libertad en trabajar temas mucho más técnicos sin tener algunos parámetros que puede dar cierto tipo de credo o algo así, ¿no? Para algunas personas eso es una propuesta totalmente válida porque quizás es asociado a un tema mucho más liberal, mucho más abierto, etcétera, ¿no? Pero que tampoco no va en desmedro de ninguno de los dos otros modelos anteriores, ¿no? La ventaja de una cadena corporativa de colegios, de una red de colegios, es que permite hacer frente asumiendo, digamos, que hay una educación de calidad y hay una propuesta de calidad,
una bondad que tiene es que al crecer mucho, trabaja bajo estos criterios de economía de escala. Entonces, muchos de los costos que puede incurrir un colegio se distribuyen en una mayor cantidad de cuentas, en una mayor cantidad de variables ahí, de tal manera que el servicio educativo puede resultar un poco más barato, ¿no? Sí. Eso es una ventaja de parte de ese tipo de modelo de red de colegios en comparación a cualquier colegio muy reconocido que conozcamos hoy en día, porque un colegio reconocido, de lo más habituales que a veces se comentan en medios, es ese colegio, y ese colegio tiene que financiarse y no puede hacer mucha economía de escala. Es un solo colegio. Es un solo colegio, ¿no? Claro, sí. La economía de escala que puedes hacer ahí. Correcto, ¿no? Así es. Entonces, ahí en ese tipo de colegios, ¿no? la sensibilidad que hay del valor de la pensión con el funcionamiento normal de un colegio a nivel de planillas, de costos de mantenimiento o de infraestructura, es directa, ¿no? Con la economía familiar. Un claro, ¿no? ejemplo que tú has tenido en una experiencia en uno de los colegios, si mal no recuerdo, fue en el colegio donde estabas trabajando. Se necesitaba una piscina, se hizo una piscina, la famosa piscina, sí, ya, para no dar el publicherry al colegio, okay, ¿no? Y los padres seguro, todo el mundo quiere piscina, ¿no? Está hablando de un target socioeconómico distinto, pero ok, tú dices, a lo mejor dices un colegio en provincia que nos escuchan y tienen un espacio y dice, la famosa piscina, hay lugares que pueden tener, sí, por acceso de agua, en fin, lo que sea, y comienzas a gestionarlo, a veces el colegio no lo puede tener. ¿No? Creo que ahí optaron ustedes en su momento, fue el alquiler, sino el espacio, cesión de uso, un joint venture, o sea, hicieron un trato con una cadena que son especialistas para esto y lo tienen hasta actualmente, ¿no? O sea, eso es una gestión propiamente. Sí, claro. Es un tema de gestión y ver números. Pues hay mucha gente que dice, los padres, no, si yo pago tanto, el colegio tiene que ofrecerme eso. No necesariamente, la piscina sea un... No. Estoy hablando de un nivel socioeconómico, un target B, o un B más acá, en Lima. Entonces, lo digo para la gente que está en provincia también dice, no, yo pago tanto, entonces un poco más quieren que la alimentación sea gratuita, ¿no? Entonces, hay formas de trabajarlo, como tú dices, la economía de escala es por un lado, pero también una buena gestión, ¿no? Una muy buena gestión, ¿no? Sí, yo creo que un criterio importante en la gestión es no perder de vista las prioridades que tiene el colegio, ¿no? Entonces, cualquier obra de infraestructura o mejora o proyecto que se desarrolle, siempre tiene que ser evaluado en la medida que va a mejorar la propuesta educativa que tiene el colegio. Entonces es muy probable que algún colegio no sea necesario tener una piscina, o sea, la propuesta educativa no va a mejorar por la piscina, ¿no? O como se dice en otros lugares, necesitamos un comedor gigantesco, ¿no? Con un servicio donde venga un concesionario así, y a lo mejor no, la dinámica del colegio o el estilo del colegio no requiere ese comedor, ¿no? Hay que evaluar muy bien, justo por temas de prioridades que puede tener cada colegio, qué es lo que se debe ofrecer. Lo que sí tiene que quedar claro es que cuando se presenta todo eso al padre de familia, tiene que haber una información sumamente clara y transparente, ¿no? Entonces, decirle, señor padre de familia, si usted viene a este colegio, olvídese, no va a tener nunca una piscina, ¿no? Frente, ¿no? Y se establece algunos argumentos, ¿no? Porque nuestras prioridades en la educación son esta y esta, claro, ¿no? Preferimos, no sé, invertir más en temas tecnológicos, preferimos invertir más en temas de capacitación docente, preferimos invertir más en no sé, equipos de cómputo, o en material educativo, en laboratorios de idiomas, o sea, hay que ser muy fino y muy coherente y consistente con las prioridades educativas de cada colegio, ¿no? Entonces, no es la piscina por la piscina, no es la cancha de fútbol por la cancha de fútbol, no es ni siquiera cosas que pueden ser menos discutidas, ¿no? No es el retroproyector de diapositivas en todos los salones por ser estrictamente retroproyector, ¿no? Sino contribuye o no contribuye a los logros de los objetivos que nosotros perseguimos como institución, ¿no? Esa es la clave a nivel de gestión. Muy interesante el mensaje que le estás dando. Sí, ahora, eso es, para un padre de familia, a veces es un poquito complicado procesarlo, ¿no? Porque la asociación, como tú has dicho, es, no, pero si yo pago, requiero esto, ¿no? Y ahí en lo que es educación privada, también el padre de familia tiene que ser claro y consciente, es decir, si yo voy a un colegio determinado y yo elijo un colegio, yo estoy yendo a un colegio que ya tiene definida una propuesta educativa. Entonces yo de alguna manera estoy de acuerdo, me someto en el buen sentido de la palabra, si podemos decirlo así, a esa propuesta y estoy atento a qué puedo yo hacer para colaborar con esa propuesta, ¿no? Apuesto yo lo llamo siempre, es un contrato. Si quieres ver en términos laborales o de comerciales, yo compro un producto. Eso suena muy duro en el tema educativo, pero en el fondo, yo la opinión que tengo es que el padre de familia tiene que
aceptar una propuesta educativa. Correcto. Y esa propuesta la hace suya, porque si no va a haber un conflicto permanente. Es una especie de matrimonio. El colegio Sí, con la familia es una especie de matrimonio. Y tiene, si bien hay diferencias, hay defectos, hay problemas, todos. mientras esté el norte más o menos claro, se va a poder funcionar, pero si no hay norte claro, no funciona. Interesante. Lo que tú hablabas de los colegios cooperativos, y ya para cerrar, y de ahí irnos a la pausa para hablar de otros temas, o el último bloque de otro temita más sobre la educación, es el tema de los colegios cooperativos, ¿no? En el Perú no existen muchos, es cierto. Hay especies de colegios cooperativos, hay algunos que tienen patronatos, otras experiencias así distintas, donde los padres, pues es complicado, porque son dueños al final del colegio prácticamente, son los accionistas, e intervienen mucho, ¿no? El ratio que debe haber que dure un director en un colegio cooperativo llega a 2 años en algunos casos. No es grande. O sea, y el que dura 3 años ya casi lo consideran santo. Ya. O sea, entonces es bien complicado, es bien complicado. En tu experiencia, ¿cuál fue lo más duro que te pasó en un Mira, colegio cooperativo? yo antes de eso te diría, en mi experiencia, Ajá. donde más aprendí fue en un colegio cooperativo. Mira, qué interesante. ¿No? Ha sido el proceso de aprendizaje como gestor donde más aprendí. Porque las demandas y las presiones son muy fuertes y además los retos son mucho más grandes que en cualquier otra institución. Ahora, yo creo que una clave del éxito para un modelo cooperativo que me parece que puede ser viable tranquilamente, esto que mencionaba es el rol de cada una de las personas, ¿no? O sea, el padre de familia es padre de familia, el docente es el docente, el consejo de administración, o como se le llame, tiene que también cumplir con su rol, ¿no? En el momento en que se trastocan esos roles, el modelo cooperativo tiene serios problemas y serios riesgos incluso de fracasar, ¿no? Perfecto. Entonces, yo la experiencia que conozco de algunos colegios cooperativos, antes de ir a la pausa, como me decías, creo que ha sido muy importante que la parte educativa, por ejemplo, tenga claramente delimitado su rol y esté en cierta forma protegida de cualquier interés individual que pueda tener otro actor dentro de esa institución, ¿no? Bien interesante, gracias Rey por todo lo que nos has compartido. Vamos a una pausa porque tengo algo más que preguntarte, ya más sobre también el tema de la gestión, pero vamos a entrar un poquito más de lleno a otros temitas para el último bloque, aprovechar tu vasta experiencia. Gracias. Bien, vamos queridos amigos a una pausa y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de educación. Regresamos queridos amigos a Hablemos de Educación, estamos con Harry Patrón aquí. Harry, estábamos hablando ya un tema de la educación privada, sobre los componentes, los modelos que has tenido experiencia, y también queríamos hablar ahora, tú eres economista de carrera, has entrado al mundo educativo, hay una tendencia, ¿no?, en el sector que hablan que las otras disciplinas no pueden entrar a la educación, ¿no? No, solamente profesores, ¿no? Y la gestión propiamente, pues hay profesores que se van formando para ser profesores. Y la pregunta que hacíamos entre líneas que tú hacías era interesante, ¿no? ¿Cuántos profesores se proyectan a ser gestores propiamente de escuelas? ¿No? ¿O eso va llegando por un tema salarial? O sea, ¿cuál es la zanahoria que mueve al conejo? Disculpa la expresión, pero ¿cuál es la motivación para llegar a ser coordinador o ser director, ¿no? Entonces, y en las escuelas, haciendo un análisis, en las escuelas de educación básica o en las universidades no se forman para ello, ¿no? Tú has tenido esta experiencia, has entrado a escuelas, has tenido equipos directivos a cargo. ¿Fue fácil formar gente que te ayude en el proceso? Para ti, que vienes del mundo de la economía, ¿te fue difícil relacionarte con el mundo pedagógico? Porque a veces los profesores somos bien espesos, ¿no? Comenzamos a hablar en temas curriculeros y nos encanta enfracarnos en las competencias, en las capacidades, y el verbo está mal detallado y al final la clase nunca se vio bien de repente, pero hacemos sesiones extraordinarias, ¿no? Sí, mira, yo creo que si nos quedamos en esta discusión de que la educación es solo un espacio de docentes, es una mirada muy simplista de lo que es todo el tema de la educación, ¿no? Y más ahora donde la educación ha evolucionado en el Perú y a nivel mundial, una barbaridad, y donde la formación, las exigencias, las competencias mismas que decías hace un ratito, son multivariadas, son interdisciplinarias y en fin, ¿no? Yo te comentaba en el intermedio
Decía, cuando una persona está por empezar su carrera profesional, decía, yo voy a estudiar educación. ¿Cuál es su intención, cuál es su motivación primaria y cómo se proyecta después sabiendo que está estudiando educación? Y yo creo que muchos de los profesores que deciden por vocación, o en algunos casos a veces simplemente por necesidad o hasta por tema económico, por no poder pagar otra carrera, pero digamos que por vocación, buscan una vocación para trabajar en el aula, ¿no? Para ser maestro de aula, ser muy experto en la disciplina que dicta, quizás hasta incluso en tema de investigación sobre, no sé, yo soy profesor de historia, del área de historia, me meto a fondo en tema de la historia, incluso hasta puedo llegar a ser un magíster en historia, ¿no? Ya como propiamente la materia, claro. Pero siempre enfocado en que mi espacio natural de trabajo es el aula, claro. ¿No? Sin embargo, un colegio, si bien evidentemente necesita a ese corazón del colegio que es el maestro en el aula, no se limita a ese espacio, ¿no? Hay un tema de gestión pedagógica, gestión académica, que digamos que está más o menos familiarizado el profesor de aula con eso, pero también hemos hablado de una gestión administrativa, una gestión contable, de una gestión de planificación, de proyección a 2, 3, 5, 10 años a futuro de lo que puede hacer una institución educativa, y que requiere otro tipo de capacidades y de competencias que están más allá de solamente el desarrollo de una profesión dentro de un aula de clase, ¿no? No estoy queriendo decir que la labor docente se limite al aula, para nada, ¿no? Sí. Sino que hay otras áreas, hay otros espacios que exige un colegio que debieran ser cubiertos, uno piensa de manera natural por un docente, pero el docente a veces no tiene la vocación o a veces tampoco no le interesa entrar a ese nivel de gestión. Yo te contaba que tuve una anécdota con una persona que trabajó conmigo en un equipo directivo y que hizo un buen trabajo a nivel de equipo directivo, pero cuando le tocaba renovar su puesto me dijo, no quiero que me renueves. ¿Y por qué? Le digo, si no has hecho un mal trabajo. No, lo que sucede es que yo siento que mi vocación principal y mi vena está en el aula. Y yo quiero volver al aula. Digo, pero me quedo sin un subdirector. Lo siento, pero de verdad no me hallo, no me concibo yo sentado viendo todos estos temas de planificación, de presupuesto, legales, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando en la educación tiene que entrar a tallar gente de distintas perspectivas, ¿no? Sí. Yo te diría algo así, es necesario el docente, es necesario el maestro de aula, pero también esos maestros que tienen la vocación de asumir un reto de gestión, por ejemplo, para lo cual se van a tener que capacitar y desarrollar en ámbitos no normalmente naturales de un profesor. Va a tener que aprender cosas de legislación laboral, va a tener que aprender cosas de administración, va a tener que aprender cosas presupuestarias, de marketing, de todo, ¿no? Sí, claro que sí. Y al revés, o sea, si hay alguna persona, como es un poco mi experiencia personal, que puede ser economista, que puede ser un administrador de empresas, no sé si un abogado, o sea, gente que tuvo otra formación profesional, que le nazca esa vena de la vocación también por la docencia, que conozca el mundo del aula también y que ponga toda su cuota a nivel de la gestión. Sí. Entonces yo creo que un maestro de aula con un trabajo de desarrollo intenso, importante, puede ser director de un colegio sin ningún problema, pero tiene que tener todas estas condiciones. Igual del otro lado, una persona que tiene otra formación, con la formación adecuada además en educación, en el aula y en lo que significa la pedagogía, puede ejercer algún cargo directivo también en un colegio. O sea, creo que no hay que satanizar, el docente es el único y el economista o el administrador es el intruso o viceversa, ¿no? O sea, no creo que tengamos que poner la discusión a ese nivel, ¿no? Porque si otra vez volvemos a o la privada o la pública, ¿no? Ahora, o sea, eso es un tema, y esto es creo bueno decirlo ahora, que no se da solo en el ámbito de la educación. Sí. En todas las áreas profesionales, en todas las áreas de conocimiento, se está dando esta integración de distintas formaciones. O sea, en una empresa, una persona que es de abogado, digamos, de formación inicial, está trabajando a lo mejor temas financieros. Sí. Y yo no me preparé para el tema financiero, pero tengo que entrar al tema financiero. O viceversa, yo me preparé para el tema financiero y tengo que entrar a un tema de marketing. Tiene que entrar usted al tema de marketing. O sea, es parte del contexto que estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Sí, la coyuntura es esa y cada vez la ciencia aumenta o los equipos comienzan a trabajar interdisciplinariamente y eso es la necesidad y es la riqueza, al contrario de trabajar en una comunidad educativa, en este caso, ¿no? Definitivamente. Sí creo que como experiencia el Estado ha hecho esfuerzos en capacitar, que hay que agradecerles y que bueno que se está haciendo.
Creo yo que todavía la capacitación es importante, pero falta todavía un tema de marco normativo para que el director del colegio público tenga las competencias como tiene un director de un colegio privado. Correcto. Eso todavía falta por trabajar, creo yo, porque no es tan... Una cosa es que tú lo capacites en algunos temas, y el tema es que tenga la legislación para poder trabajar. Y hay un tema de característica del mercado laboral en la educación, donde lamentablemente tú buscas docentes de calidad y el docente de calidad es escaso. Exacto. Tú buscas directivos de calidad para docentes sector privado o sector público, como dices, y lamentablemente es escaso, ¿no? O sea, la brecha que hay entre la formación de los egresados de las universidades versus las exigencias de la educación de hoy en día en colegios o incluso a nivel superior y todo, es bastante grande, Totalmente. ¿no? Salvo excepciones honrosas, pero es bastante grande. Es bastante grande. Ojalá que el Estado siga esforzándose por el lado de la formación, pero yo creo que ahora viene una agenda, una capa más. La formación es importante, tenemos que darle las competencias Sí. y la capacidad de que se equivoquen también, ¿no? Porque Correcto. en la cancha también te puedes... Y ahí hay, por ejemplo, en la educación privada hay una inversión fuerte que hacen los colegios privados en la formación de su personal. Exacto. Y una vez más, otra vez ese costo de inversión fuerte que es absolutamente necesario, lo necesitan los maestros, lo necesitan los chicos, ¿no? Carga costo económico, puede cargar la pensión, a lo mejor se ajusta la pensión y otra vez volvemos ahí. Por eso, la mirada que uno tiene como padre de familia, como directivo, como promotor de un colegio, tiene que ser muy holística, sí. muy clara, muy transparente y, como digo, sin olvidarse de roles. Es ¿no? totalmente de acuerdo. Sin olvidarse de roles. Sí, es verdad, totalmente, claro que sí. Bien, Harry, muchísimas gracias por estar con No, nosotros. gracias a ti, Gustavo. Ha sido grato haber conversado sobre tu experiencia y un análisis también en el inicio del año escolar, un poco la experiencia de la gestión, tu riqueza de haber sido gestor en diferentes ámbitos y desearte los éxitos también en esta nueva etapa, ¿no? De ayudar de una forma distinta a los colegios concretamente, ¿no? No, gracias a ti, Gustavo, por la oportunidad y gracias también a las personas que nos han podido escuchar en estos minutos y a ver si hemos podido contribuir algo en su, Seguro que sí. en su información y, Seguro que sí. y expectativas para poder tener una mejor educación. Seguro ¿no? que sí, seguro que sí. Nos están escuchando ahorita por las redes sociales, pero te comento que el sábado nosotros salimos en 20 radios regionales y entonces gente que nos estará escuchando a las 7 de la mañana del día sábado en diversas radios que nos escuchan del país. Bien, querido amigo, gracias por sumarte al tema de la educación y ya estamos trabajando juntos. La casa de Hablemos de Educación siempre de RCR está abierto para compartir experiencias y, por qué no, recomendaciones y también felicitar los logros que las personas vienen logrando. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, queridos amigos, con ustedes y regresamos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.